¿Quién fue Rodin? Rodin es tradición y modernidad. No tenía sentido ya replicar miméticamente las esculturas, porque ya se había inventado la fotografía. Entonces, la verdad que seguir copiando la naturaleza exactamente ya no tenía sentido. Y Falcini logró representar a esta mujer que nos logra transmitir lo que realmente siente esta mujer que ha perdido su familia, que ha perdido su país, que ha perdido todo y que ha perdido también su identidad. Bueno, yo creo que esta pequeña obrita es como el anuncio de todo lo que después se va a dar en el siglo XX y en la actualidad, ¿no? Increíble. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. Rodin es considerado el padre de la escultura moderna, un artista único, rupturista y maravilloso. Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en el mundo en contar con obras de él. Hugo Pontoreiro, curador del Museo de Arte Decorativo, nos ayuda a descubrirlas, admirarlas y conocerlas. Hola, Hugo. Hola, Milo. ¿Cómo llega este Rodin a la Argentina? La escultura del pensador llega gracias a Eduardo Schiaffino, que era fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. Él lo conoció a Rodin porque vivió en París bastante por aquellos años y hace las gestiones para la adquisición. Compra esta escultura y varias esculturas para la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Schiaffino es una figura poco conocida, pero es el gestor cultural de esta importación, ¿no? De esta compra para la ciudad de Buenos Aires y para el país. Que incluso tuvo pensada en un momento, él tenía como la idea de llevarla al Congreso. La idea original de Schiaffino era instalarla en las escalinatas del Palacio de Congreso. Finalmente, por cuestiones burocráticas, se instala en esta parte de la plaza. Me parece que hubiese sido interesante, y sería interesante, que la escultura recupere su ubicación original. Me parece que es todo un símbolo el pensador en el Congreso de la Nación. Qué maravilla. ¿Quién fue Rodin? Para resumirlo, Rodin es tradición y modernidad. Es el que abre la puerta de la escultura universal, sobre todo, bueno, la francesa en principio, pero a la vez universal, de la escultura moderna. O sea, él pasa de la academia a la modernidad. ¿A qué entendemos por modernidad? La esquematización de las formas. No tenía sentido ya replicar miméticamente las esculturas como hacía la escultura académica, porque ya se había inventado la fotografía. Entonces, la verdad que seguir copiando la naturaleza exactamente ya no tenía sentido. Rodin esquematiza las formas, sintetiza las formas y moderniza la estética de la escultura del siglo XX ya. Las esculturas alrededor del Museo de Bellas Artes componen un paseo atractivo, interesante y versátil. La doctora en Historia y especialista en arte María del Carmen Magás nos permite descubrirlo. ¿Dónde estamos, María? En los alrededores del Museo de Bellas Artes, este lugar donde se une la escultura figurativa académica con la transición
hacia la abstracción y luego llegamos a la abstracción propiamente dicha. Esta obra, que como ustedes pueden ver es pequeña, que está también a la altura del espectador, es una obra de un artista argentino, Luis Falcini. Luis Falcini no tiene muchas obras emplazadas en la ciudad para nada, creo que esta es la única. Y es un escultor argentino que no trabajó ni con materiales nobles, porque no podía hacerlo. Esto es piedra arenisca. Y en 1940 realiza una obra que a mí me parece premonitoria de lo que va a suceder en el mundo con las guerras, con las migraciones y con los traslados. Se llama La mujer del éxodo. Y realmente se adelanta, porque es 1940, a todos los monumentos que tenemos hoy sobre los migrantes. Las migraciones y la gente que huye de las guerras o que huye de los problemas religiosos o de la miseria es una constante que se ha dado a lo largo del siglo XX y en la actualidad. Y Falcini logró representar a esta mujer que nos logra transmitir lo que realmente siente esta mujer que ha perdido su familia, que ha perdido su país, que ha perdido todo y que ha perdido también su identidad. Bueno, yo creo que esta pequeña obrita es como el anuncio de todo lo que después se va a dar en el siglo XX y en la actualidad, ¿no? Increíble. ¿Qué otra escultura de Rodin tenemos en la calle de Buenos Aires? Tenemos en las calles y en los museos de Buenos Aires. El Museo Nacional de Bellas Artes tiene 27 esculturas de Rodin, entre yesos y bronces y mármoles. En el Museo de Arte Decorativo también hay 3 piezas de Rodin. Una gran chimenea encargada para la familia Errázuriz, que eran los dueños originales de la casa del Palacio Errázuriz, y un mármol muy interesante de la Eterna Primavera. Buenos Aires fue la primera ciudad fuera de París en tener escultura de Rodin en su espacio público. De hecho, originalmente uno de los pensadores de Rodin estaba en el Panteón de París, en las escalinatas del Panteón de París. Ahí lo ve Schiaffino y ahí decide encargar otro ejemplar para Buenos Aires. Aparte de este pensador fundido en la época de Rodin y bajo la supervisión del maestro, tenemos el Sarmiento. Siempre se habló de Sarmiento, de Rodin, pero ¿por qué se habla tanto? Porque fue muy polémico. La escultura que tenemos adelante se inauguró el 25 de mayo de 1900. Se formó una comisión para encargar este monumento a Rodin en Francia por Aristóbulo del Valle, Miguel Canet y Eduardo Schiaffino. Otra vez Eduardo Schiaffino, el director del Museo de Bellas Artes. Y al inaugurar la escultura por el presidente Roca y más de 100.000 personas que vinieron, fue un gran acontecimiento. Al descubrirla, al sacar el manto que la cubría, la prensa y el público en general no les pareció adecuada estéticamente la escultura. Les pareció que este Sarmiento no se parecía al Sarmiento original. En realidad, Rodin esquematiza la forma y genera una estética mucho más moderna para la época. Y eso cayó muy mal. De hecho, la escultura fue tildada de simiesca, que la cara de Rodin parecía de un simio, de grotesca. Fue muy criticada por los medios de la época y por la crítica, por una parte de la crítica de arte del momento. Por suerte, Schiaffino, que tenía como un sentido estético evolucionado y adelantado para su época, defendió y encargó la escultura y la escultura se preservó. De hecho, es el primer monumento que se encarga Rodin fuera de Francia. Seguimos en los alrededores del Museo de Bellas Artes. Y con la influencia francesa. La verdad que la influencia francesa en nuestro país ha sido
importantísima en la arquitectura, en la cultura y en la escultura, por supuesto. Este es Léon Drivier, otro alumno de Rodin, colega de Bourdelle, cuya obra tenemos acá, que está rotulada La Primavera. Si ustedes la miran, es un alto relieve con 3 figuras como que emergen del espacio floral, pero yo la relacioné más que con el mito de Deméter, que fue raptada por Hades, llevada a los infiernos y cada 6 meses renace y por eso tenemos la primavera, sino que tiene como una tipología más de las 3 gracias. 3 figuras que desde la antigüedad de Grecia y Roma están relacionadas con las 3 virtudes de la alegría, la creación, que alimentan el espíritu. Originalmente estas 3 gracias se tocan, pero acá vemos que estas 3 no se tocan, que están además cada una mirando hacia otro lugar. No se miran entre sí, una hacia abajo, otra hacia el costado, pero son 3 figuras dentro de los cánones clásicos, dentro de esta elongación de la figura femenina en actitud laxa, que es tan sensual y que de alguna manera favorece las formas. ¿Qué simboliza esta escultura? Originalmente estaba pensada, era parte de la Puerta del Infierno, que es un gran proyecto que el gobierno francés le encarga a Rodin para un museo de artes decorativas en París. Había varias esculturas tomadas de la Divina Comedia de Dante Alighieri. De hecho, originalmente esta pieza se llamaba El Poeta y representaba alegóricamente al Dante. Pero después Rodin, al retirarla de esta puerta y darle entidad propia, la funde en una escala mayor y se convierte como en la alegoría o el símbolo del pensador o del creador. De hecho, la escultura está en tensión. Si ven, están los músculos tensionados, están los labios también tensionados, los dedos de los pies están en tensión. Según palabras del propio Rodin, es el proceso creativo que a veces es doloroso o difícil para el propio creador. Es una alegoría del creador, básicamente. Estamos frente a la obra de María Juana Heras Velasco. Realmente su obra marcó un hito en la escultura argentina también, porque hay muy pocas escultoras mujeres. Era una mujer excepcional, siempre trabajó dentro ya de la abstracción, dentro de lo que Romero Brest quería unir en estos alrededores del museo, lo académico y la figuración con la abstracción. Y ella trabajaba con formas en el espacio. Trabajó siempre además con color, siempre negro, rojo y blanco. Esta obra se llama Hierroform y está hecha justamente por planchas de hierro ensambladas a las cuales se les aplica color. ¿Qué nos representa? El arte abstracto tiene una apertura de miradas infinitas. Cada cual puede ver lo que quiere proyectar de sí mismo en la obra. Es más, como que la obra se completa con la mirada del espectador. Pero bueno, ella toma la ciudad, toma las señas de la ciudad, los elementos de la ciudad. Por ejemplo, lo que vemos ahí arriba podrían ser las antenas de televisión o las señales para el tránsito de siga o de pare. Qué lindo que esté acá. Sí. El alto relieve ¿cómo? El alto relieve es una alegoría, en realidad. Es el dios Apolo
venciendo a la serpiente, una especie de hidra o la serpiente pitón. Es la civilización venciendo a la barbarie. O sea, que es una de las máximas, entre comillas, de Sarmiento, bastante polémica también. También es absolutamente moderna, porque si ven, la figura parece emerger del bloque de mármol y hay toda una parte que parece que no está terminada. Ese punteado, que en realidad es el desbastado del mármol, Rodin lo deja adrede, que se vea, se llama non finito en italiano, es una técnica que él toma de Miguel Ángel, de los esclavos de Miguel Ángel, las esculturas de los esclavos de Miguel Ángel en el Louvre, que quedaron inacabados, quedaron sin terminar. Rodin retoma esa estética inacabada y adrede la deja, o sea que eso es muy interesante y es muy contemporáneo también, es muy moderno. Entre las nubes, que las nubes sí están terminadas, se ve todo ese punteado, no sé si lo alcanzan a ver, que es el desbastado de la piedra cruda, del bloque crudo. El manto que cubre la figura de Rodin, de Sarmiento, perdón, es muy interesante porque es casi una abstracción también. No sé si alcanzan a ver que el manto cae como una especie de manto de plano sin forma. Sin forma. Que eso es muy contemporáneo para la época, es como muy moderno, perdón, para la época. Está como la figura muy esquematizada. De hecho, por las críticas en los medios y la prensa, el comité argentino le pide a Rodin de cambiar la cabeza, de poner una cabeza que se parezca más a Sarmiento. Por suerte Rodin nunca lo hizo. Estamos acá en el patio del Museo de Bellas Artes y nos encontramos con esta escultura de Iomi. Esta obra es una obra que ya nos relaciona con las vanguardias de comienzos del siglo XX, en donde ya se pasa de la figuración a la abstracción propiamente dicho. Y Ennio Iomi, que ha sido un escultor de una trayectoria revolucionaria en la escultura, en 1945 adhiere y forma parte de lo que se llamó el grupo Arte Concreto Invención. ¿Qué proponía este grupo que para mí fue como revolucionario? Proponían dejar de representar. Lo que querían hacer en las obras eran simplemente puntos, líneas y planos. Nada de representar objetos. Como vemos acá, son planos de metal que se mueven, se ensamblan, se recortan y se mueven en el espacio. Iomi realmente fue una figura iniciadora de estos movimientos de vanguardia, y que esté vinculada al Museo de Bellas Artes también es esto que nos permite este diálogo entre la abstracción o el arte concreto y la figuración. Si la miramos atrás es muy interesante. Sí, es como la parte poco conocida, la parte secreta del monumento, y para mí es la más interesante. Si ustedes ven el manto que cubre la espalda de Sarmiento, es absolutamente moderno, es una abstracción. Ven que no tiene forma, es un juego de luces y sombras. Para resumirlo, casi les diría abstracto. Entonces eso me parece una de las cosas más contemporáneas e interesantes de la escultura, que no se tuvo mucho en cuenta. La crítica criticaba nada más que la cabeza. La cabeza. Pero me parece muy loable haber logrado en 1890, este nivel de síntesis de las formas. O sea que todo esto está hecho en Francia, en París,
y transportado a Buenos Aires, el bloque de mármol y la fundición de bronce. Lo único que es nacional es este basamento de granito. Esto sí es nacional y está hecho en base al diseño de Rodin. O sea, Rodin diseña integralmente la pieza, todo el pedestal y por supuesto la figura. Tenemos este escudo nacional que supuestamente está atribuido su talla a Bourdelle, a Antoine Bourdelle, que es uno de los discípulos más destacados después de Rodin. No hay documentación probatoria que esto sea así, pero la tradición oral indica que al menos Bourdelle participó en el taller parisino de Rodin, en el tallado de este escudo, que es una gran masa escultórica que tiene algo de Art Nouveau también. Hay una cosa de líneas muy ricas, como muy curvas, muy del Art Nouveau. La verdad que estéticamente es una versión de nuestro escudo nacional única y muy poco vista. Así que quien venga a ver la escultura, les recomendamos que vengan a verla de la parte de atrás también. Este emplazamiento fue el original. Este es el emplazamiento original y no es casual, porque esto era San Benito de Palermo, que era el campo, la estancia de Rosas. Acá estaba su casa. Entonces hay como un trasfondo político. Nada casual en haber elegido este emplazamiento, esta situación. Y décadas después, en los años 90, en la presidencia de Menem, se construye, de hecho, en diagonal a este monumento, la estatua ecuestre de Rosas. O sea que finalmente la historia termina de cerrar y de ponerlo frente a frente. Y de ponerlo frente a frente. Esa sería una buena síntesis. Con el monumento a España, a los españoles, a la colectividad española en el medio. Así que la verdad que este eje escultórico es una buena síntesis de una parte de nuestra historia argentina. Qué lindo. Es interesante mencionar que Rodin es muy importante en la historiografía del arte universal. No es un escultor más, es uno de los escultores más importantes de la historia del arte. Así que Buenos Aires haya sido una de las primeras ciudades, la primera ciudad fuera de París en tener esculturas de Rodin en su espacio público, habla muy bien de esa generación que encargó, que eligió, y me estoy refiriendo sobre todo a Eduardo Schiaffino, que fue el gestor cultural, además del primer director del Museo de Bellas Artes y artista plástico. Tuvo la visión de elegir lo mejor de esa época, aunque fuera polémico. Me parece que las polémicas son buenas también para el espacio público de Buenos Aires, ¿no? Del país finalmente. Así que tenemos que estar muy orgullosos. Absolutamente. Y lo principal que tendríamos que destacar es la obra en sí misma y el ejercicio de erudición que hizo Lola Mora al realizar esta obra, más allá de todos los escándalos que la circundaron y todas las anécdotas. Recordarla como la obra que es. Como esa gran artista que es. Exactamente. Es hermosísima. La verdad que sí, es preciosa. Se notan los distintos estilos entre el francés y el alemán. Por un lado tenemos un cabello francés súper sofisticado, delicado, con detalles, en contraposición con lo que es la bravura y la corporeidad que tienen las esculturas alemanas. Mirá, Milo, para mí es el monumento, uno de los que más quiero de Buenos Aires y tal vez el más espectacular, porque es totalmente desconocido, pero tanto por su técnica como por lo que representa, es un monumento espectacular. Y Taras Shevchenko es el poeta nacional, es el patriota más representativo de Ucrania, que no es un militar como en el caso nuestro, sino es un poeta, porque gracias a Taras Shevchenko, el ucraniano logró sobrevivir como lengua y como pueblo frente a los rusos. Soy Milo Lockett, el caminante.